Durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el pasado 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó en Palacio Nacional a las mesas de diálogo para lograr los consensos entre empresarios y representantes sindicales de millones de trabajadores con el fin de implementar de manera gradual la semana de 40 horas en México. Por tal motivo, del 2 de junio al 7 de julio pasados, se realizaron en varias ciudades del país diversos foros donde participaron dirigentes empresariales, académicos y expertos en la materia, así como líderes de centrales obreras, entre ellas la CTM. Y para hablar de un tema que incidirá de manera directa en una mejor calidad de vida de la clase trabajadora, hoy nos acompaña en nuestra emisión del Diván de la Utopía de Cananea TV, el secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, Fernando Salgado Delgado, 2 veces diputado federal y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios y Transporte en general, similares y conexos de la República Mexicana. Fernando Salgado tuvo una importante participación en estos foros y es una de las voces más autorizadas para hablar del tema. Secretario, antes que nada, agradecemos la hospitalidad que hoy nos brindas en tus oficinas de aquí de Vallarta 8 para conversar sobre la implementación de esta polémica semana de 40 horas. Muchas gracias, bienvenida a Cananea TV, bienvenidos aquí a Vallarta 8, la sede central de la CTM. Gracias, líder. ¿Cuáles consideras que fueron los puntos más importantes de coincidencia alcanzados en los foros de junio y julio? Para todos es notorio que necesitamos alcanzar un nuevo modelo laboral. Estábamos recordando estos días que la demanda de don Fidel Velázquez por la implementación de una semana de 40 horas data de hace 50 años. Ha habido un margen muy amplio para poder adaptarse y para poder alcanzar una jornada de esa naturaleza, que nuestra jornada de 8 horas data, y de 48 horas data de hace 100 años del artículo 123 constitucional de 1917. Claro. Entonces, la coincidencia es que es necesario llegar a ello. La divergencia es cómo llegar a ello, ¿no? Nos encontramos en estos foros que coincidimos en que se mantienen en muchos casos las resistencias de algunos sectores muy rudos del empresariado, que insisten en que esto no es posible, con las mismas prácticas y las mismas premisas. No va a ser viable la industria, va a ser costoso, nos va a sacar de competencia, en fin, una serie de cosas, pero la coincidencia central la puso la propia presidenta el 1 de mayo. Hay que llegar a una semana de 40 horas con pago de 56 para todas y todos los trabajadores. Fernando, me llama mucho la atención el tema histórico que citas, el dato histórico de que hace 50 años tu central venía pugnando por la semana de 40 horas. ¿Qué pasó? A ver, quiero que le expliques al auditorio este contexto histórico que es muy importante. Bueno, pues pasaron muchas cosas. Primero, esto fue en 1973, pasó que en el 76 tuvimos una crisis brutal económica, terminando el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que luego tuvimos el refrendo de esa crisis en 1982 con la crisis de los petrobonos, la crisis del petróleo y de la deuda externa, donde México había adquirido muchos créditos que eran impagables al bajar el precio del petróleo, y la crisis del 82 que se prolongó prácticamente durante todo el sexenio de Miguel de la Madrid hasta culminar con la del 86-87, que fue brutal, en una crisis inflacionaria y que desembocó, te acordarás tú, en los pactos de solidaridad económica de diciembre de 1987, previo claro. al sexenio de Salinas. Luego viene la modernidad, los pactos económicos, la apertura económica, la privatización masiva de empresas en México. Entonces fue un tema que se pospuso una y otra vez por diferentes temas, pero así jugando han transcurrido 50 años. O sea que no es un debate de ahorita, es de hace 50 años. Eso es lo que se ha pospuesto, este tema. Entonces,
hoy deberíamos estarnos preparando para saber cómo sí vamos a llegar, porque además no se trata solo, yo escuché muchas voces donde hablaban de una semana de 40 horas para que las y los trabajadores puedan descansar, y evidentemente esos sectores que hablan solamente de descanso, pues no saben que hay padres y madres de familia, que hay casas donde se tiene que limpiar, pintar, planchar y demás, pues, o sea, Claro. sobre todo las mujeres que hacen dobles jornadas, pues esto apenas les alcanzaría para atender las cosas domésticas, familiares, que atiende normalmente una mujer. O sea, eso lo podemos ver aquí en la Ciudad de México, las compañeras que se suben al camión con bebé, con bolsa, con pañalera, van, dejan al bebé a la guardería. Entonces, no es simplista el asunto, y no es un asunto de flojera, es un asunto de calidad de vida, ¿no? Que va mucho más allá de tener unas horas más de descanso. Precisamente te iba a comentar, Fernando, pues ya el próximo 1 de septiembre se va a presentar esta iniciativa presidencial en la Cámara de Diputados. ¿Qué esperan ustedes de sus propuestas? ¿Van a pelear que se vean reflejadas en el contenido de lo que envíe la presidenta al Congreso? Bueno, nosotros entendemos que si hubo apertura a un diálogo social con estos 6 foros, pues que en respeto a lo que platicamos, se vea reflejado en la iniciativa. A nosotros nos alienta algo fundamental. Sí hay una decisión de la Presidencia de la República de acompañar al movimiento obrero en esta demanda. Eso creo que quedó bastante claro el 1 de mayo, de donde partimos para un diálogo social que tenía que ver ya no solo, o sea, para nosotros no tenía que ver solamente con si sí o si no, sino tenía que ver con cómo lo vamos a hacer. Para eso eran los foros desde nuestro punto de vista, porque te quiero recordar que en 2023 se abrió un parlamento, el Parlamento Abierto que le llaman, pues donde también participamos, todos estuvimos de acuerdo, bueno, todos los que tenemos un pensamiento social, estuvimos de acuerdo en que había que avanzar hacia la semana de 40 horas. En esos foros hechos en la Cámara de Diputados, donde participamos en todos, hubo aparentemente un gran consenso, claro, con las resistencias naturales de quien piensa solamente en el tema económico per se, pero pues algo sucedió y se detuvieron las cosas. Nosotros en 2023 pensábamos ingenuamente que ya íbamos a avanzar hacia porque ya había iniciativa de una diputada, que íbamos a avanzar ya hacia la implementación. No sucedió, y hubo sectores que en lugar de prepararse porque este tema es irreversible, pensaron que esa posposición era una anulación. Y afortunadamente se equivocaron ellos. Estamos esperando, primero, que el resultado de los foros, la Secretaría del Trabajo estaría compilando todos los puntos de vista, las diferentes estrategias, para presentarle a la sociedad de qué es lo que ocurrió en esos foros, para que posteriormente se presentara la iniciativa en el 1 de septiembre y se procesara en la Cámara de Diputados. Estamos a 20 de agosto, todavía no tenemos esa relatoría, digamos, y esperemos tenerla los siguientes días y conocer cómo viene la iniciativa. ¿Van a solicitar ustedes a la Secretaría del Trabajo que les mande un borrador de esta iniciativa, el contenido de esta iniciativa? Bueno, por supuesto es un compromiso que viene en el propio cronograma que hizo el gobierno federal, y nosotros confiamos en que como lo programaron ellos, nosotros acudimos a los foros, esperamos esa compilación, porque es muy interesante, hay diversos puntos de vista, incluso unos muy encontrados, pero que tiene que salir las estrategias, porque no es a rajatabla, o sea, no es 40 horas de una sola manera para todos. O sea, tenemos que ver, por ejemplo, los chavos que trabajan en un cine, ¿no?, en un restaurante, que lo hacen sábados y domingos, que lo hacen hasta tarde, en qué condiciones, cómo las vamos a organizar para que tengan esas 40 horas semanales. O sea, no se trata de una semana inglesa de lunes a viernes, se trata de 40 horas en una semana de 7 días y un pago de 7 días, o sea, 56 horas, ¿verdad? Esos son
son los puntos finos que habría que atender. Claro, hay excepciones dentro de algunas actividades, ¿no? Es cómo nos acomodamos. Es cómo nos acomodamos, porque de repente alguno muy simpático salió con que pues ahora hay que hacer un pago por horas exclusivamente y que pudieran trabajar los empleados hasta 57 horas a la semana. O sea, sale peor, ¿no? Pues sí, o sea, no me ayudes, compadre, porque creo que no se vale aprovechar el viaje para tratar de sacar una ventaja, sino se trata de ver cómo, hace rato que te platicaba de toda esta historia, don Fidel en los 90s, que se empezó a hablar mucho de productividad con la apertura, con la privatización, y se empezó a decir, es que los trabajadores tienen que ser más productivos, y don Fidel Velázquez les dijo, a ver, espérame, la productividad tiene que ver con todos, tiene que ver con la empresa, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con nosotros. Entonces, productividad, enarboló él, no es más trabajo, sino mejor trabajo, o sea, un trabajo mejor organizado. Y esa convocatoria que hizo hace más de 30 años, hoy es perfectamente vigente. O sea, ¿cómo vamos a organizar? ¿Cómo vamos a tener una nueva organización del trabajo para, primero, hacerlo durante esas 40 horas, que además no solo no tiene que ver con propiamente el descanso, sino con recuperación, con el envejecimiento poblacional que estamos hoy no digamos sufriendo, sino acometiendo en este momento, ¿no? La inversión de la pirámide poblacional, una menor masa productiva y de jóvenes, y pues la gente que estamos asomándonos a la tercera edad, pues somos cada vez más, ¿no? Así es. Fernando Salgado, si me permites, vamos a nuestro primer corte. A nuestro auditorio lo invitamos a sintonizarnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. No se vayan, regresamos. El mundo del trabajo en México se está transformando. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral han sucedido cambios que impactan al ámbito salarial y a la democracia interna de los sindicatos, tanto del apartado A como del apartado B. Pero hay circunstancias y dinámicas que deben ser valoradas bajo la óptica de especialistas en la materia. Es por ello que en la barandilla laboral de Cananea TV, el abogado Pablo Franco le trae semana a semana su análisis sobre lo más relevante del acontecer laboral y sindical del país. Soy Angie Torres y le invito a seguirnos en nuestras redes sociales y enviar sus comentarios al correo que está apareciendo en pantalla, tvcananea@gmail.com, porque recuerde que aquí, en Cananea TV, la lucha sigue. Ya estamos de regreso charlando con Fernando Salgado, secretario general adjunto de la CTM, sobre el tema de las 40 horas que se discutirá en el recinto de San Lázaro en el periodo de sesiones que inicia en el cercano mes de septiembre. Fernando, pues estamos viendo una serie de factores que van a incidir en esta implementación de las 40 horas. Te voy a reiterar la pregunta, tú que estuviste en estos foros. ¿Cómo viste el ánimo del empresariado? Porque como tú dices, aún existen inercias que se oponen a este beneficio social de los trabajadores. ¿Cómo percibiste el ánimo de los empresarios? En general bien, sobre todo el sector industrial es el más dispuesto, porque además ya hay muchas experiencias previas de jornadas de esta naturaleza, que en el sector financiero, por ejemplo, y en parte del sector industrial. Entonces, allí percibí un muy buen ambiente como para llegar a esto. Hubo quien nos dijo, no, pues nosotros ya lo tenemos, que son ejemplos que tenemos que poner en relieve, ¿no? Hay otro sector que de plano dijo no. Escuché yo particularmente el sector agrícola, donde decían que iba a ser inviable su negocio, pero pues han tenido, yo comentaba con ellos, han tenido pues más de 100 años en un negocio donde ya deberían tener las estructuras, las estrategias, la tecnología suficiente como para llegar a una cosa de esta naturaleza. Claro. Estas inercias, Fernando Salgado, me llama la atención también de algunos empresarios.
pues parecieron eternizarse por 6 sexenios en la llamada, en el modelo llamado neoliberal. Recuerdo que por muchos años ellos decían que no había que aumentar salarios porque disparaban la inflación. Y esto a la larga generó un rezago salarial brutal, que ahora se está empezando a descompensar, a compensar. Mi pregunta es, Fernando, ¿qué opinan ustedes como CTM del modelo neoliberal que se aplicó tantos años? Bueno, hay que recordar que el embate principal al movimiento obrero se da en ese marco. Quizá no lo comentamos mucho y no se valora, pero particularmente el sexenio 88-94, la división del Congreso del Trabajo, el nacimiento de nuevas expresiones muy apegadas al poder, de la mano de las privatizaciones y de la mano de la apertura. Tiene 2 aristas bien importantes, porque hoy hay parte de la estrategia neoliberal que sigue persistiendo, y eso no es contra ningún gobierno, es una realidad, ¿no? Yo decía que pues se cambiaba de partido, pero la gente de Hacienda era la misma. Entonces, los que implementaban las políticas económicas eran exactamente los mismos, y yo no pensaría que Fox fuera propiamente un neoliberal. Yo creo que no se dio cuenta que era presidente. Esa es otra historia, ¿no? Porque el modelo neoliberal sí es agresivo per se. Acuérdate que es un modelo de shock, ¿no? Austeridad, lo mismo que se dice ahorita, pues la principal política económica de los gobiernos neoliberales fue la austeridad. Baja en servicios de salud, baja en servicios educativos, baja en servicios públicos, baja en calidades. Luego, recuerda cómo rompe para privatizar la propia Margaret Thatcher con los sindicatos, particularmente del acero, donde estallan una gran huelga y los quiebra Margaret Thatcher. Y dice, va la privatización porque va la privatización. Lo mismo pasó en Rusia con la llegada de Boris Yeltsin, que le regaló empresas a incipientes empresarios rusos. O sea, una política de shock en la que no podemos estar de acuerdo, porque aquí los jóvenes están muy chavos, pero recuerda cuando nos decían aquí en México en esas épocas, hay que aprender a apretarse el cinturón. ¿Se te hace conocido? No. O cuando tomaban una medida económica, Claro que sí, y nos decían, claro que sí. Es duro pero necesario. Sí, ¿no? sí, claro. No te voy a hablar de aquel dicho de llegamos al abismo y hemos dado un paso al frente, ¿no? Pero nos pasó también. Sí, claro. ¿No? Por supuesto, Claro. que nos pasó. Nuestra opinión es que esas políticas de shock encaminadas a que todo el peso de la política de shock fuera encima de los trabajadores. Vamos a combatir la inflación. ¿Cómo le hacemos para combatir la inflación? Pues si les bajo el salario, no pueden consumir. Entonces voy a bajar la inflación. Eso hizo México. Y yo diría que si Margaret Thatcher viviera, le hubiera puesto una estrellita a esos gobiernos, porque fueron mucho más allá acuérdate que coincidieron en tiempo Reagan y Thatcher, que eran las mismas políticas. Acuérdate de las Reaganomics, que eran estas políticas de Ronald Reagan, de shock, que daban apertura a la economía, pretendían bajar la inflación, estabilizarla. Y hay que recordar con quién fue el primero con el que la escuela de Milton Friedman, de los Chicago Boys, ¿a quién se lo administran por primera vez? Pues en Chile ¿De Pinochet? De Augusto Pinochet. Iba a decir Salvador Pinochet, imagínate. Pinochet, sí. De Augusto Pinochet. Sí. Y de ahí vienen las Afores, ¿no? También por ahí. Bueno, y ahí se crea ese sistema de pensiones, donde a los trabajadores nos recetan que el Estado hacia futuro no podrá responder a las pensiones en un sistema de reparto, y crean este sistema individualizado que en 1996, cuando se crea, se pensaba que no íbamos a llegar
al momento de los primeros retiros y ya llegamos, por supuesto. Entonces, a ver, el sistema neoliberal le recargó todo el esfuerzo a la clase trabajadora, todo el esfuerzo a la clase trabajadora, en impuestos que hoy conservamos, por cierto, en baja de su poder adquisitivo, por eso los topes salariales. Los topes salariales se crean a partir de 1887 con el Pacto de Solidaridad, donde incluso cuando se iba a depositar un contrato colectivo con un aumento mayor al tope establecido, no lo aceptaban las empresas. Ahí creamos los bonos de productividad, por ejemplo, para poderle dar la vuelta a estos topes. Es cierto. Sí, lo recuerdo muy bien. Fernando, te escuchamos en una de tus intervenciones en estos foros sobre un tema que nos llamó especialmente la atención en Cananea TV. Tú planteabas que antes decían que elevar los salarios, lo que ya habíamos hablado, pues era elevar la inflación. Y tú decías que no, que por el contrario, elevar los salarios y aumentar su poder adquisitivo es fortalecer al mercado interno, claro, y fortalecer a las empresas. ¿Tú crees que esta teoría la compartan muchos empresarios? Pues claro que no. Pues si estás ganando a todo dar, ¿por qué vas a cambiar el modelo? Mira, pagas pocos salarios. Tienes el mercado más grande del mundo como tu consumidor, tú eres su proveedor, ¿por qué vas a querer cambiar? Lo digo así al aire, en forma muy chabacana. Yo creo, porque hemos pasado históricamente de ser un país bananero, proveedor de materias primas, a ser un proveedor industrial de coches, de teles, de teléfonos. Entonces, pero hoy México ya debe pensar hacia futuro. Para ser competitivos, no es solo ser los empleados de los gringos, sino es ser partícipes de este gran mercado que significa América del Norte, Canadá, Estados Unidos y nosotros. ¿Por qué pusieron playas alguna vez en el Zócalo de la Ciudad de México? Porque nuestra gente no tiene posibilidad ni de ir a Acapulco. Entonces, lo que ocurrió fue que pues, alguien puso unas playas aquí, ¿no? O sea, eso significa claro, que tu poder de compra y que tu competitividad frente a el mercado donde estás inserto, pues es nula. Entonces, si nuestro papel, si el significado de nuestro papel es ser simplemente proveedores de mano de obra barata, pues el país nunca va a salir adelante. Somos un país de 130 millones de personas, todos consumidores. Somos consumidores, pues desde antes de nacer hasta después de morir, ¿no? Pues si te meten al horno ya muerto, pues ahí estás gastando una lana también. Pero de acuerdo a lo que planteaste, Fernando Salgado, tú estás a favor de que se fortalezca el mercado interno. Pues por supuesto. Y si nosotros fortalecemos el mercado interno, por supuesto que hacen viables las 40 horas y otra serie de beneficios para la gente. Por supuesto, es más, con un mercado interno muy poderoso, por supuesto que los programas sociales alcanza para esos y para más programas sociales. Por supuesto, si nosotros no rompemos la absurda dependencia absoluta, o sea, ¿por qué nos espantan tanto los aranceles? Pues porque significan pérdida de empleos para nosotros. Tú hablabas que no hay que depender tanto del mercado gringo. No debemos depender ni del gringo ni de ninguno. Debemos ser partícipes de esos mercados y debemos ser partícipes con una estatura que nos permita, y yo lo he dicho muchas veces, que nos permita que los trabajadores mexicanos puedan comprar los coches que fabrican. ¿Por qué no? No, porque no somos güeros, ¿o qué? Digo, en algunos países como Alemania, el fortalecer su mercado interno es prioritario para ellos. Es que es vital. Es vital fortalecer, a lo que se le llama el mercado interno, es la capacidad de consumo y de bienestar para los habitantes de un país. Esto es, tenemos que ir hacia la construcción con base en la clase trabajadora, de una clase media muy fuerte, muy sólida, no despilfarradora, no consumista, que una clase media muy sólida que tenga estándares de bienestar, que
que le permitan acceder a nuevos bienes, a nuevos servicios, a recreación y a una serie de cosas a las que hoy está prohibido. O sea, ir al cine en México te cuesta, con una familia de 4 personas, más de 1,500 pesos. Es correcto. Fernando, si me permites... 4 o 5 días de salario mínimo. Sí, así es. Si me permites, vamos a nuestro segundo corte. A nuestro auditorio le invitamos a que nos envíe sus comentarios y sugerencias a nuestro correo que está apareciendo en pantalla, tvcananea@gmail.com. No se vaya, regresamos. Hola, soy Xenia Romo, una joven integrante de una generación que demanda modelos informativos diferentes a los que por décadas nos fueron impuestos por una caduca clase política neoliberal que ocultó las demandas y carencias más sentidas de la población. Por eso los invito a conocer en Cananea Noticias lo más relevante de los movimientos sociales y sindicales del país y del mundo. Y recuerden que aquí en Cananea TV la lucha sigue. Estamos conversando con el secretario general adjunto de la CTM, Fernando Salgado Delgado. Te quiero preguntar, al principio de la 4T, del primer piso de la 4T y la implementación de su reforma laboral, muchos sindicatos dijeron, se acabó la CTM, se acabó el charrismo. Estamos ya en el segundo piso de la 4T y vemos a una CTM actuante, vigorosa, que yo diría se está renovando y que está exhibiendo a otras centrales que supuestamente serían la panacea, como organizaciones, lo voy a decir abiertamente, gangsteriles, que están rechazando a los trabajadores. ¿Hacia dónde va la CTM, Fernando Salgado? ¿Y realmente está teniendo un cambio de fondo? Sí, por supuesto. Mira, tenemos varios aspectos. Uno, primero, la reforma laboral Bueno, es una reforma que es transeccional. Enrique Peña Nieto hace la primera parte con la reforma constitucional y el presidente López Obrador hace la siguiente parte con la reforma operativa, digamos, en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, la Ley de CONSAT, todas estas leyes del Infonavit y demás. Nos sirvió a nosotros porque consolidó nuestra presencia nacional, nuestra principalísima presencia en la industria. Somos de lo registrado por el Centro Federal de Conciliación y Registro arriba del 40% de la contratación colectiva del país. Nos sigue alguna otra central con el 15-16% y pues todas las demás por allá abajo. No nos ufanamos de ello, simplemente se confirmó una realidad. Se confirmó una realidad que nosotros conocíamos, pero a mí me da mucho gusto que se haya causado sorpresa en algunos sectores, porque con voto libre, secreto y directo, primero en los procesos que hubo, primero ratificamos y modificamos nuestro estatuto para que en todos los estatutos de los sindicatos de la Confederación se incluyera el tema del voto libre, secreto y directo para la elección de las directivas. Luego acudimos de 2019 a 2023 a la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Y para sorpresa, como tú dices, de muchos, la legitimación, nosotros tuvimos un promedio del 92% de aceptación. Entre los que van del 100% de algunos contratos hasta los que van en el 80%, un promedio de 91-92% de aprobación de la gente. Ahora sí, 1 con voto libre, secreto y directo, 2 con verificación del Centro Federal de Conciliación y Registro. Entonces, eso, terminamos 2023 con el 38%. Hemos aumentado con nuestra acción 3 o 4 puntos hoy en la presencia registral, sin contar esto con los camioneros, por ejemplo, que tenemos más de 500,000 en el país, los músicos, que son gremios que no están registrados en el Centro Federal por su naturaleza, vendedores ambulantes. ¿Por qué, Fernando Salgado? Porque el diseño de la ley nos permite registrar solamente a los trabajadores que tienen un contrato colectivo, que tienen una relación laboral, no gremios.
los músicos son trabajadores, pues algunos les podrían decir independientes, otros les podrían decir informales, pero son trabajadores de pleno derecho y forman parte de la CTM y votan en las asambleas de la CTM, pero eso fortalece más a nuestra central. Entonces, pues este proceso vino también a decantar a gente que teníamos por acá, que tuvo que irse a otros horizontes y con otras organizaciones donde las viejas prácticas pudieran seguirse procesando. Aquí ya no. Y más allá, nosotros en realidad no competimos con ninguna central. Tenemos los gremios más importantes en el país, de la industria automotriz, de la industria azucarera, por supuesto, eléctrica con el Subterm, de radio y de televisión, de transporte, incluso en el tema de la hotelería somos ampliamente mayoritarios en lugares como Mazatlán, Ixtapas y Guatanejo, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta, Acapulco, en fin. Entonces, tenemos presencia en todos los quehaceres y nos da mucho gusto haber refrendado nuestra preeminencia, y no como un timbre de orgullo vano, sino como una responsabilidad, porque ese es un primer momento donde ya estamos ahorita. ¿Hacia dónde vamos? El nivel de sindicalización en el país es muy bajo. ¿Por qué? Porque en el anterior sistema la libertad sindical pues era muy fácilmente negada, el acceso era muy difícil, la simulación estaba a la orden del día. Entonces hoy nosotros, a 6 años de la implementación de la reforma laboral, nosotros estamos trabajando para agremiar más gente, sobre todo jóvenes, que les han hecho pensar que en su independencia es un valor de solidez, y no al revés, que hacer entender que esto es una red de protección social donde podemos alcanzar nuevos derechos, donde podemos tener nuevas actividades, donde podemos tener mucha más fortaleza frente a cualquier empresa, empresario, emprendedor o patrón con el que nos tengamos que emplear. Están surgiendo nuevas formas de trabajo, el teletrabajo, trabajo en las plataformas, donde hoy están muy desprotegidos los compañeros, que son retos que tienen que venir a fortalecer el sindicalismo. No es nuevo este anuncio del debilitamiento. Esto viene también del neoliberalismo, donde en los 90 particularmente, recuerda que empezaron a dejar de decirnos trabajadores para decirnos colaborador, empleado, asociado, talento, ¿no? Una serie de cosas para decir, no, a ver, tú no necesitas sindicato, pues si te entiendes directamente conmigo, que soy el patrón. No, sí necesitamos el sindicato, la empresa tiene su misión y los trabajadores nos juntamos para tener también dentro de nuestro trabajo otra misión que tiene que ver con horizontes mucho más amplios que el fundamento del negocio de un patrón. Fernando Salgado, me voy a salir un poquito del tema laboral para entrar al tema político. El año pasado, tras el Congreso Político del PRI, tú hablaste que en un acto de congruencia presentabas tu renuncia como militante, porque decías, pues a la CTM ni siquiera la invitaron. Vienen otras nuevas alianzas políticas de la CTM con otros partidos que sean más afines a sus principios ideológicos. Debe haberlo por naturaleza. El movimiento obrero necesita representación. Hoy hay legisladores del Sindicato del Seguro Social y de otras organizaciones, de otras expresiones sindicales. Más allá de que no nos hayan invitado, hubo una distancia muy clara, muy marcada entre el PRI y lo que tiene que ver con el movimiento obrero. Un abandono absoluto de demandas nuestras, como esta de las 40 horas, como temas de igualdad, de inclusión, temas de pensiones, de vivienda, de salud, que es tan sensible. El outsourcing para nuestras familias. El outsourcing que metió en su reforma. El outsourcing que también significaba un lastre para todos. Había un absoluto abandono en esos temas. Yo milité durante 40 años, de 1982 a 2024,
desde la campaña de Miguel de la Madrid, y yo soy mucho más etemista que político, entonces dije, pues no tiene ningún sentido compartir un espacio donde no se te escucha, donde no se te interpreta y donde no se te acompaña en las demandas fundamentales que tiene. De manera que yo en lo personal pues tomé la decisión de renunciar a esa militancia política. El movimiento obrero necesita interlocución política. Y el movimiento obrero, tenemos cuadros preparadísimos. Hoy hay muchos jóvenes con maestrías y doctorados hechos en la línea de trabajo que pueden hacer un muy buen papel en el legislativo y en diversos espacios y que nosotros vamos a impulsar. Veremos en qué número y en qué forma lo podemos hacer, pero la clase trabajadora no necesita, y es algo que nos llamó la atención y que también reclamamos, que en las mesas, por ejemplo, para cuando el TLC de los 90s, que entra en vigor el 1 de enero de 94, se estaba discutiendo, había un cuarto de junto donde estaba el sector obrero. Para el TEMEC ya no estuvo el sector obrero. Ya no hubo cuarto de junto, ya no nos preguntaron, incluso la iniciativa del presidente Peña Nieto en materia de justicia laboral, nosotros no fuimos convocados. O sea, de ese tamaño era ya la distancia, y para mí ya era insalvable, y yo tomé esa decisión. La CTM, el movimiento obrero, hoy hay compañeros que en lo individual representan algún partido político en algún congreso local o en algún ayuntamiento, y son respetables. Recuerda claro. Tú que para entrar al sindicato no te piden una preferencia de ningún tipo, ni religiosa, ni política, ni de equipo de fútbol, ni de nada. Es con que tú te sumes al afán de estar mejor, al afán de tener un mejor trabajo y también a contribuir juntos a tener una mejor familia, una mejor comunidad, un mejor entorno. Vimos en las redes sociales el cordial encuentro que sostuviste con el diputado local de Morena, Juan Rubio Gualito, impulsó en el Congreso de la Ciudad de México de la iniciativa para dotar de un sueldo y prestaciones a los propineros. Te quiero preguntar, ¿podrá haber un acercamiento entre la CTM y Morena con objetivos políticos y puntos de coincidencia? Fíjate que sí lo puede haber, por supuesto. Hoy orgánicamente, como te acabo de platicar, no traemos una cuestión política como la tuvimos durante muchos años con el PRI. Debe haberla, porque debe haber interlocución, sobre todo con el diputado que es tan dinámico, tan abierto, tan preparado y que es un compañero trabajador, pues está re fácil en entenderse. No hay bronca, está muy fácil entenderse porque ya trae el bagaje, es un compañero sindicalista y necesitamos gente como él representando al movimiento obrero en las diferentes instancias, que le conozca y que no alguien tome nuestra voz pretendiendo que nos interpreta, ¿no? Entonces sí va a haber coincidencias, sin duda alguna. Hoy como te comento, como fue históricamente en forma colectiva, yo lo veo difícil, a menos que haya un gran acuerdo, pero tenemos que respetar la individualidad y la preferencia de cada quien, seguramente, y hay grupos muy definidos que han estado participando con Morena en diferentes elecciones estatales y en el tema federal, en sus localidades también lo han hecho. Tenemos varios diputados locales que militan en ese partido, pero sobre todo la interlocución, debe haber una interlocución política, porque mira, más allá para nosotros el afán hoy no es un afán político de cuántas posiciones tienes, sino de cuáles resultados tienes. Nosotros hemos participado dialogando con todos los gobiernos. Incluso cuando en 1989 llega Ernesto Rufo Appel al gobierno de Baja California, por primera vez un gobernador de oposición, ¿sí? En ese momento al PRI, arriba, pues nuestro entendimiento con él fue
muy bueno, porque más allá del afán político, nosotros tenemos una responsabilidad social frente a la gente, frente a sus condiciones de vida, con sus contratos colectivos, cómo fortalecemos cada contrato colectivo. Entonces nos pasó con él primero, luego con Medina Plasencia en Guanajuato en 1991, con Francisco Barrio en 1992 en Chihuahua, y de ahí para acá con todos, con Andrés Manuel López Obrador aquí en la Ciudad de México, con todos. Hemos tenido una interlocución que nos permite recibirlos. Con nosotros estuvo en nuestro congreso de 2004 Vicente Fox. Nosotros recibimos por primera vez a un directivo empresarial con el hoy extinto, que en paz descanse, Carlos María Bascal, aquí en una asamblea de consejo de la CETEM. O sea, somos una confederación de apertura, y nosotros estamos para escuchar y para entendernos con todos los actores, siempre que sea para bien. Ok. Por último, ¿qué mensaje le envías no solo a los trabajadores afiliados a tu central en todo el país, sino a toda la clase trabajadora de México ante la presentación de la iniciativa de las 40 horas en la Cámara de Diputados? Pues que la estamos esperando. O sea, mis compañeras y compañeros trabajadores como yo y como todos en la CTM, estamos esperando que haya tenido y que tenga una repercusión el diálogo social que se abrió. Yo leí en un periódico que si la Cámara empezaba otra vez una serie de diálogos, creo que ya hubo suficiente diálogo. En 2023 hubo una batería de sesiones del Parlamento Abierto donde participamos todos. En esta ocasión, en diferentes localidades del país, estuvimos todos los sectores productivos y todas las organizaciones de trabajadores participando. Dijimos lo que quisimos, dimos nuestro punto de vista, fuimos respetados y respetuosamente escuchamos también a las diferentes opiniones, aunque no nos gustaran. Sin embargo, ya está sobre la mesa todo lo que platicamos, y hoy espero de la autoridad que de eso y que de ese diálogo haya una buena respuesta. Yo confío en que así sea y que tengamos, me gustaría incluso que fuera una de las iniciativas preferentes a discutirse de inmediato en la Cámara de Diputados, como lo fue, recordarás, la iniciativa de reforma laboral de 2012, que tenía que ver aquella precisamente con productividad, con jornada de trabajo, con pagos, con capacitación, que fue la gran reforma anterior a la de 2019, que tenía que ver con los temas de democracia y de libertad sindical, ¿no? Yo creo que fueron complementarias y ojalá sea una iniciativa preferente empezando este próximo periodo de sesiones de la Cámara el 1 de septiembre. Pues, amable auditorio, estas fueron las palabras de Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la CTM, en torno a la próxima discusión legislativa sobre el tema de las 40 horas, y a quien reitero mi agradecimiento por la hospitalidad que hoy nos brindó en esta emisión del Diván de la Utopía. Soy su amigo León Montesinos y les recuerdo que aquí, en Cananea TV, la lucha sigue.